por lo menos conocer en qué etapa se encuentran nuestros chiquillos. Debemos recordar este dato, sobre todo cuando vienen los procesos de impresión, y vamos a ser mucho más asertivos y efectivos en que estas personas aprendan. Así que hola, hola, bienvenido a mi canal de YouTube Aprendiendo con Astrid. Para mí es un placer compartir contigo todos estos aprendizajes que he obtenido a lo largo de mi servicio ministerial, especialmente sirviendo a los niños y a los jóvenes. Este espacio está creado para ayudarte y para apoyarte como líder de ministerio, como maestro de niños o como voluntario dentro de lo que es el trabajo hacia la niñez y hacia la juventud. Te doy la bienvenida a mi canal. Si todavía no te has suscrito, te invito a que le dejes la campanita. Te invito también a que me regales un like y también que compartas este video y cualquiera de los videos de mi canal que consideres que puedan ser de utilidad para tus compañeros, para tus hermanos en la fe que también están sirviendo a los niños y a los jóvenes. Hoy traigo un taller que me encanta. Voy a comenzar una serie de talleres que es sobre las características de los niños. Y este taller es un taller en donde queremos descubrir el mundo a través de los ojos de los niños. Y vamos a estar explorando cuáles son esas características físicas, cuáles son las características mentales, las características socioemocionales y las características espirituales de los niños entre 2 y 5 años de edad. ¿Para qué queremos hacer esto? Esto nos va a ayudar a comprender mejor cómo piensan, cómo se sienten, qué tipo de juegos son los más idóneos para su edad, para su rango de edad y cómo aprenden. Y de esta manera pues va a ser más sencillo para nosotros acompañarles en este crecimiento espiritual, acompañarles en estas enseñanzas y este conocimiento de lo que es la palabra de Dios y los principios cristianos que queremos compartir con ellos en cada una de nuestras clases o en cada una de nuestras interacciones. Los que trabajamos en mercadotecnia sabemos la importancia que tiene conocer muy bien a nuestra audiencia. Quienes trabajamos en comunicaciones, lo primero que hacemos es conocer nuestra audiencia, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, y en base a eso, pues diseñamos campañas comunicacionales, diseñamos estrategias de mercadeo y productos que vamos a estar nosotros pues vendiendo a los clientes. En el caso de los que somos maestros, pues también debemos conocer cómo es nuestro grupo, el grupo con el que estamos trabajando o la persona a la que le queremos enseñar. Y cuanto más conocemos a esa persona a la que queremos enseñarle algo, pues va a ser mucho más sencillo el trabajo de planificación, el proceso de la enseñanza, y vamos a ser mucho más asertivos y efectivos en que estas personas aprendan. Entonces, la primera es el desarrollo físico. En cuanto al desarrollo físico, vamos a hablar que está estrechamente ligado a lo que es el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo social de nosotros, pues como seres humanos. Y cuando nosotros nos sentimos seguros con nuestro cuerpo, pues nos vamos a desenvolver mucho mejor en la sociedad o en cualquiera de los roles que estamos empleando cada día de nuestras vidas. En el caso de nuestros niños, cuando nuestros niños se sienten más seguros con su cuerpo, pueden explorar mejor su entorno. Entre los 2 y los 5 años de edad es una edad de mucha exploración, es una edad en la que ellos están aprendiendo muchísimas cosas y están aprendiendo a socializar y están aprendiendo a manejar sus emociones. Entonces, el desarrollo físico va de la mano con todas estas cosas. Les voy a compartir 6 características principales acerca del desarrollo físico de los niños entre 2 y 5 años de edad. La primera característica es que tienen un crecimiento corporal constante. En estas edades, su cuerpo se estiliza y su abdomen pues se vuelve más plano, su cabeza comienza a verse más proporcional con el cuerpo, y esto se traduce pues en la segunda característica de este desarrollo físico, que es que su motricidad gruesa se desarrolla cada año.
La motricidad gruesa es la del cuerpo completo y, por ejemplo, entre los 2 y los 3 años de edad ya ellos pueden correr, ya pueden treparse, ya pueden patear una pelota, también pueden saltar o pueden bailar. ¿Okay? Ya los niños en esas edades pueden hacer cualquiera de esas actividades. Sin embargo, ya cuando están hacia los 5 años de edad, pueden vestirse sin ayuda, pueden mantener el equilibrio y pueden participar en juegos que requieren coordinación. Entonces, cuando estamos trabajando con niños más pequeños de 2 y 3 años de edad, pues nuestros juegos van a ser bastante sencillos. No vamos a buscar actividades que tengan que tener equilibrio, ni tampoco mucha coordinación, porque eso lo vamos a ir viendo más hacia los 5 años de edad. Sabemos que nuestros voluntarios debemos prepararlo y debemos tener como directrices claras en cómo va a ser dentro de nuestro ministerio, nuestros grupos, ese proceso de ayudar a nuestros niños, por ejemplo, para ir al baño. ¿Por qué? Porque todavía entre 2 y 3 años ellos no logran vestirse solos, mientras que ya más avanzados los niños sí pueden ir solos al baño. Por esos son detalles que debemos tomar en cuenta y es una de las razones por las cuales hablamos de este tema dentro de lo que es el servicio hacia los niños y jóvenes. La tercera característica es el desarrollo motor fino mejora progresivamente. El desarrollo motor fino es el que está relacionado mucho con nuestras manos, con recortar, con escribir, con colorear, con hacer pinzas, ¿ok? Todos esos movimientos que requieren bastante delicadeza y bastante precisión. Entonces, en esta etapa, a partir de los 2 hacia los 5 años de edad, ellos pues aprenden a pasar páginas, ellos aprenden a abrir tapones, a manipular objetos pequeños. Entre los 3 y los 5 años de edad también pueden comenzar a hacer trazos un poco más precisos y creo que la mayoría de nosotros hemos visto cómo los primeros trazos que hace un niño o un bebé son pues trazos grandes, no definidos, mientras que a medida que van creciendo, pues ese trazo va mejorando. Entonces, hacia los 5 años, sus trazos se van haciendo más precisos y esto va marcando el inicio hacia la escritura. ¿Qué deriva esto para nosotros dentro de nuestros ministerios infantiles? Pues que a los niños de estas edades, si vamos a entregarle alguna hoja para colorear, tenemos que saber qué tipo de trazos son los que realmente pueden hacer entre los 2 y los 5 años de edad. Y tenemos muchísimos ministerios y organizaciones que proveen recursos que están especializados para cada una de estas edades. Y bueno, existen talleres y enseñanzas que nos hablan más específicamente de esto en estas etapas, porque podemos tomar mucho tiempo hablando en cada una de las edades y cómo es su desarrollo de motricidad fina y todo eso. Pero a nivel general, para nosotros como maestros y líderes de ministerio, es importante por lo menos conocer en qué etapa se encuentran nuestros chiquillos. Luego tenemos una cuarta característica que es la relacionada al desarrollo sensorial. Hay un dato que a mí me parece bastante importante y es que su visión mejora progresivamente. Y a los 2 años se estima que los niños tienen la mitad de la agudeza visual que tiene un adulto. Es decir, que esas cosas que son bien detalladas y deben saber ustedes, esos a veces hacemos dibujos de diferencias, encuentran las diferencias, o cuando hacemos estos dibujos que tienen números y los niños van siguiendo la secuencia de números y hasta arman una figura que requieren bastantes detalles. A veces debemos recordar este dato, sobre todo cuando vienen los procesos de impresión y queremos ahorrar costos y decimos vamos a imprimir clarito, vamos a imprimir borrador o vamos a imprimir pequeñito, porque bueno, son niños pequeñitos y sus manos son pequeñitas, pero debemos tomar en cuenta también este dato importante de la agudeza visual. Pues cuando usted vea esa imagen que usted va a imprimir, usted tiene que pensar que ese niño que lo va a recibir va a ver, si es pequeño, de 2, 3 años, pues básicamente la mitad de lo que usted ve, y si ya está hacia los 5 años, pues 2/3 de lo que usted ve o el 75% de lo que usted está viendo.
Como quinta característica podemos encontrar que comienzan a controlar esfínteres. Esto es importantísimo en las logísticas de nuestro servicio, cómo vamos a manejar ese control de esfínteres, quiénes van a ser los voluntarios que se van a encargar de hacer qué, o vamos a llamar a los padres, cómo va a ser el mecanismo. Todos esos detalles es importante tomarlos en cuenta en estas edades. Y también dentro de este control de esfínter y dentro de esta autonomía, ese hito del desarrollo los hace sentirse más autónomos y entonces es también una etapa muy bonita porque pasamos de esa etapa de los babies o del baby care o el de cuidado de bebés en donde nosotros le tenemos que dar la comida, el agua, a esta etapa en la que ya ellos quizás se pueden tomar el agua ellos solos, pueden comerse la merienda solitos, ya cuando se están acercando hacia los 5 años necesitan menos ayuda si necesitan ir al baño. Entonces, la autonomía también es importante tomarla en cuenta y prepararnos como equipo en cómo vamos a estar atendiendo a nuestro grupo dependiendo de las edades que tenemos. Como sexto y última característica que les quiero compartir durante este taller acerca del desarrollo físico de los niños entre 2 y 5 años de edad están los hábitos. A los niños en estas edades les encanta tocar, les encanta sentir y les encanta moverse. Entonces, toda actividad que requiera tocar, sentir o moverse en el espacio va a ser para ellos fascinantes. Entonces, ¿qué 4 claves les puedo compartir? Pues la primera es desarrollar y diseñar actividades físicas que estén adecuadas a su desarrollo. Ya les compartí cuáles son las características, entonces cuando planifiquemos algún juego, alguna canción, algún movimiento, pues sepamos el nivel de dificultad que puede tener o el nivel de sencillez que requerimos para que sea adecuado a su edad. En segundo lugar, también es importante que nosotros en esta etapa podamos identificar posibles retrasos o alteraciones de niños y por eso queremos conocer como las características generales, lo que un niño promedio por lo general hace, piensa, siente durante estas edades. Cuando nosotros nos encontremos con que hay un niño que esté por encima de ese promedio o por debajo de ese promedio, pues debemos identificarlos y pensar si hay algún tipo de necesidad especial que nosotros debamos atender porque requiere pues una atención especial y un plan distinto al promedio de todos nuestros niños. En tercer lugar, es importante que nosotros podamos promover la autoestima y la seguridad personal. Como les dije al principio, cuanto más facilitemos el espacio para nuestros niños, ellos se van a sentir mejor, más seguros de sí mismos y por lo tanto van a desenvolverse mejor dentro de nuestros espacios. Y como cuarto, es importante y necesario prever accidentes para saber que si, por ejemplo, esta es una edad en la que no nos convienen los escalones, es una edad en la que no nos conviene tener una tarima, es una edad en la que no nos conviene tener muchas cosas como son enchufes, cables, que puedan llamar su atención y quieran ir a tocar, a sentir y están en constante movimiento. Bien, paso a la siguiente, el desarrollo mental. Entre los 2 y los 5 años de edad, todos los seres humanos atravesamos una etapa fascinante en cuanto a nuestro aprendizaje, nuestra socialización y nuestra expresión emocional. Entonces, el desarrollo de nuestra mente y nuestro desarrollo cognitivo no es solamente la parte académica, sino también la forma en que nosotros procesamos el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo es o cuáles son las 6 características que quiero compartirles a nivel de desarrollo mental? Bueno, el primero, el desarrollo cognitivo. El pensamiento simbólico comienza a surgir en ellos y ellos comienzan a utilizar objetos, palabras, imágenes para poder representar ideas y esto nosotros lo podemos ver en el uso del lenguaje simbólico. En estas edades ya nuestros niños
Pueden, por ejemplo, utilizar una caja como representación de un carro. Ya la imaginación comienza a estar en ellos y les encanta pues comenzar a utilizar el lenguaje simbólico, y para nosotros como maestros es maravilloso para contar historias y para hacer actividades con el uso de la imaginación y la creatividad, que está ahí en el punto 3. En esta etapa, en donde también ellas, creo que todos recordamos casi siempre estas edades, porque es la etapa en la que más preguntan los por qué. Y esto surge porque ellos están comenzando a conocer su alrededor, están comenzando a conocer el mundo, están comenzando esta autonomía, y entonces, bueno, siempre hay un porqué. Y la mayoría de las cosas que hacemos y decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esto es totalmente normal en esta etapa de desarrollo, es parte de su desarrollo mental. Luego tenemos en estas edades también, en cuanto al desarrollo del lenguaje, en que ellos aprenden nuevas palabras rápidamente y comienzan a utilizar el lenguaje para expresar también sus emociones, sus deseos y sus pensamientos, y también es maravilloso. A partir de los 2, 3, 4, 5 años empiezan a utilizar más sus palabras para expresar sus sentimientos y sus emociones. Entonces, por supuesto, mientras más pequeños, a los 2 años, son pues frases simples, muy sencillas, y hacia los 5 ya ellos pueden comenzar a construir oraciones complejas y hasta nos pueden contar historias. De nuevo, nosotros como maestros, dependiendo de qué cantidad de niños tenemos, de qué edad, entre los 2 y los 5, debemos saber que nuestras conversaciones con ellos o nuestras enseñanzas, cuánta cantidad de palabras vamos a utilizar más o menos, dependiendo si tenemos niños más de 2 y 3 años o más niños de 4 y 5 años. O si estamos bien mezclados, pues debemos dar un poco a cada rango de edad. Luego tenemos la tercera característica, que es la imaginación y la creatividad. En estas edades es maravilloso porque la fantasía cobra protagonismo. Ellos les encanta inventar personajes, inventar mundos, inventar situaciones, y esto para nosotros es muy favorable para lo que es una etapa perfecta para la enseñanza de historias bíblicas. Es una etapa perfecta para dramatizar, es una etapa perfecta para utilizar todo este lenguaje simbólico y toda esta imaginación, especialmente para enseñar historias bíblicas a nuestros niños. Luego tenemos el desarrollo socioemocional, y aquí vemos que ellos aprenden normas sociales básicas, como el compartir, como el esperar sus turnos, como pedir permisos. Y también en esta etapa de desarrollo socioemocional, ellos comienzan a relacionarse con sus pares, comienzan a crear amistades, comienzan a entender que pueden relacionarse con otras personas además de su propia familia. En el número 5 les puedo decir el pensamiento lógico inicial. El lógico inicial se refiere a que entre los 2 y los 5 años de edad comienzan a reconocer patrones y a entender conceptos de causa y efecto. Y también ellos pueden mostrar interés en tratar de resolver conflictos. Y finalmente, su capacidad de atención. En estas edades su capacidad de atención es bien cortita porque son pequeños, y algunos estudiosos dicen que la capacidad de atención la podemos calcular rápidamente con la edad del niño más 2. Si yo tengo un niño de 2 años, su capacidad de atención promedio son 2 minutos, más 2 serían unos 4 minutos, 5 minutos es su capacidad de atención. Lo que ocurre, hay niños, y dependiendo de cada niño y cada uno de nosotros, que pueden pasar más o menos tiempo, pero digamos que en líneas generales esas son las capacidades de atención. Si es un niño de 5 años, pues su capacidad de atención son unos 7 minutos aproximadamente. Si es de 4 años, entonces su capacidad de atención aproximada son 6 minutos. ¿Qué significa esto? ¿Que solamente me van a prestar atención 6 minutos? No, pero su enfoque y su concentración, digamos, 100% es ese periodo, dependiendo de cuánto interés y de otros factores que están relacionados al aprendizaje estén allí presentes, si no los distraen otra cosa, o si estamos hablando acerca de su lenguaje o su forma de aprender, su inteligencia, entonces ellos pueden tener más o menos tiempo de atención. Pero este número es un número que podemos tomar en cuenta
para definir el ritmo de la clase. Es un número que podemos tomar en cuenta para saber cuánto tiempo vamos a tomar para explicar algo, para decir una verdad bíblica, para pasar un tiempo enseñándoles un verso bíblico o contando una historia. ¿Ok? Entonces, como clave para los maestros, pues por supuesto, vamos a diseñar actividades creativas que puedan captar su atención basados en esto que estamos aprendiendo acerca de sus características. En segundo lugar, realizar actividades que fomenten la memoria. Es una buena etapa, como les compartí, para enseñar palabras claves, porque están aprendiendo muchas palabras. Entonces, conocer, definir y utilizar nuestras palabras claves en nuestra enseñanza es maravilloso en esta etapa. Como tercero, les puedo compartir que hacer actividades de dramatizaciones, de construcción de bloques y todas aquellas que fortalecen su pensamiento lógico también van a ser de mucha ayuda y van a ser ese tipo de actividades que van a captar más su atención y van a poder extender un poquito más esos periodos de atención que ellos tienen. Y finalmente, en esta etapa es interesante que los ayudemos a nombrar sus emociones, a contar historias y a expresar sus ideas. Recuerden que están aprendiendo a expresarse con palabras, a reconocer sus emociones, entonces incluir actividades que los puedan ayudar también es una excelente recomendación en esta etapa de 2 a 5 años de edad. Luego tenemos ahora lo que es el desarrollo socioemocional. En primer lugar, pues ellos a estas edades comienzan a comprender las emociones básicas, como la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Y es una etapa en donde comienza esa regulación emocional siempre con la ayuda de un adulto. Con la ayuda de un adulto, por supuesto, comienza en casa con sus padres, pero nosotros que interactuamos con ellos como maestros también podemos ser esos adultos que les ayudemos a reconocer esas emociones y a regularlas. Una rabieta, una frustración, nuestros espacios con ellos, nosotros podemos pensar, planificar, aprender estrategias para ayudar a nuestros más pequeños de 2 a 5 años de edad a regular sus emociones. Como tercer aspecto, tenemos reconocer al otro. Poco a poco, por supuesto, mientras más pequeñitos son de 2 años se les hace más difícil, pero a medida que van avanzando hacia los 5 años de edad, ellos van desarrollando esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, van desarrollando lo que es la empatía. Y a partir de los 4 años, ellos son capaces de consolar a un amigo que esté triste o compartir por iniciativa propia. Luego tenemos las relaciones sociales. En esta etapa también comienzan a formar amistades y disfrutan bastante lo que es compartir un juego. Sin embargo, cuando están más pequeñitos, hacia los 2 años de edad, ellos les gusta jugar cerca, pero no juntos. Es decir, entonces yo tengo mi juguete, tú tienes tu juguete, estamos aquí cerquita, estamos juntos, la pasamos chévere, pero yo tengo lo mío y tú tienes lo tuyo. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta cuando les vamos a entregar material. Si, por ejemplo, le vamos a entregar plastilina, es importante que nosotros, sobre todo en estas etapas, cuanto más pequeños, le demos a cada uno su plastilina, su material, y no necesariamente digamos, bueno, aquí y le colocamos en el centro de la mesa, aquí están aquí está la plastilina roja, compártala. En esta edad se hace bastante difícil, es preferible que nosotros esa plastilina la cortemos en la cantidad de niños y a cada niño le demos su grupo de material. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta trabajar juntos, pero lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Igual ocurre con los juegos. ¿Ok? Los juegos cooperativos se van volviendo más frecuentes es a partir de los 4 o 5 años de edad, en donde ya ha crecido la empatía, ya ha crecido ese reconocimiento del otro, entonces ya se les facilita un poco más juegos compartidos unos a otros. ¿Okay? Luego tenemos la influencia del entorno, la calidad de las interacciones en casa y tanto en el aula o en la iglesia influyen directamente en su autoestima y en su seguridad emocional. Entonces, esto es importante para nosotros
porque esas interacciones que ellos tengan con nosotros dentro de nuestros espacios en las iglesias, en el ministerio, en las organizaciones en las que estamos trabajando, van a influir directamente en su autoestima, y cuanto mejor esté su autoestima, pues, y su desarrollo socioemocional, mejor les va a ir. En estas etapas comenzamos como seres humanos a reconocernos como individuos que tenemos gustos propios, que desarrollamos habilidades que son nuestras, únicas, y que tenemos unas emociones que son nuestras. A lo mejor yo estoy muy feliz, pero mi amiguita de al lado está triste o está rabiosa o se siente diferente a como yo me siento. En esta etapa es cuando ellos comienzan a darse cuenta de esa identidad que tenemos cada uno de nosotros, y nos encontramos con frases como yo puedo, yo solo, yo lo quiero hacer, no yo solo, yo puedo. Entonces, demos pues entonces flexibilidad a que ellos puedan pues crecer en su autonomía y seguir construyendo su identidad. Ok, las claves para el maestro entonces, en relación al desarrollo socioemocional para los niños de 2 a 5 años de edad, pues entonces reconocer cuáles son las emociones dominantes de nuestro grupo y buscar la mejor manera de crear un entorno que favorezca a nuestros niños. Hemos de ser bastante observadores y detallistas en esto, en reconocer cuáles son las emociones que normalmente se están presentando en nuestro grupo, y si estamos viendo que hay bastante niños que lloran, que se molestan, entonces buscar las maneras en convertir esas emociones en alegría, en empatía, en estar gozosos del tiempo que están disfrutando con nosotros. En segundo lugar, la segunda clave como maestro es prepararnos pues con herramientas útiles para resolver conflictos. También es importante que nosotros aprendamos a validar las emociones de nuestros niños. ¿Por qué? Porque esto los ayuda a construir relaciones de confianza con nosotros como líderes o como maestros, y esto facilita también la expresión emocional. Y finalmente, la cuarta clave para nosotros como maestros es modelar y enseñar habilidades para la vida, como es el compartir, como es esperar turnos, como resolver conflictos. Esas habilidades que empezamos a desarrollar en estas edades, es importante que nosotros como maestros también lo podamos modelar. Muy bien, vamos ahora con el desarrollo espiritual. Aunque en estas edades los seres humanos estamos apenas desarrollándonos en aspectos físicos como los que les acabo de compartir, en aspectos emocionales, en aspectos mentales o cognitivos, creo firmemente que nuestro espíritu sí está presto y sí está maduro para reconocer los aspectos espirituales de nuestra existencia. Y aunque en estas etapas nuestros niños no se les hace fácil compartir este desarrollo espiritual, espiritualmente sí lo pueden hacer. Su espíritu está más maduro que su cuerpo, ¿ok? Entonces, es absolutamente importante que en estas edades nosotros les demos enseñanza espiritual. Y aquí les comparto 6 características del desarrollo espiritual de los niños entre los 2 y los 5 años de edad. La primera característica, la conciencia de lo trascendente. En estas edades, aunque sean pequeños, los niños comienzan a percibir que existe ese alguien o ese algo que va más allá de lo físico. Ellos se muestran curiosos ante conceptos como Dios, el cielo, la creación, y aunque tengan un lenguaje limitado, pueden hacer preguntas profundas acerca de Dios y acerca de la creación, acerca del bien y del mal. ¿Okay? Entonces, esta es una etapa que, a pesar de que con sus palabras no puedan decir grandes cosas o su pensamiento lógico no esté del todo muy desarrollado, ellos sí pueden reconocer el amor de Dios. Ellos pueden entender las verdades básicas del amor de Dios hacia ellos y el amor de Dios hacia quienes están a nuestro alrededor, porque están comenzando a descubrir a las otras personas. También pueden tener una concepción de lo moral, pueden entender la diferencia entre el bien y el mal. Y todos los que hemos tenido bebés sabemos que desde bebés nuestros niños pueden saber,
Nuestros bebés pueden saber cuándo están haciendo algo que está bueno o que está malo dentro de nuestra concepción de bien y el mal. Entonces, nuestros niños en nuestras congregaciones entre 2 y 5 años sí pueden aprender lo que está bien y lo que está mal a la luz de la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros como maestros tenemos como encomienda enseñarles. Luego tenemos el cuarto. El cuarto aspecto o característica de los niños en su desarrollo espiritual es que ellos pueden recibir a Jesús en sus corazones. Pueden reconocer la necesidad de ser perdonados y la necesidad de recibir a Jesús como su Salvador. Podemos compartir con ellos el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, y lo pueden entender y pueden reconocer la necesidad de recibir a Jesús en sus corazones. También tienen curiosidad por Dios. Ellos comienzan a comprender que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos pueden aprender que lo que le estamos enseñando es lo que Dios dice. Ellos pueden interesarse también por temas relacionados con la existencia de Dios. Recuerdan que es una etapa donde preguntan mucho por qué, por qué, por qué. Entonces, en esos porqués también están los porqués espirituales, esos porqués relacionados con Dios y esos porqués relacionados a los principios de la palabra de Dios. Y finalmente, aprenden por modelos, imitan lo que ven. Entonces, si nos ven a nosotros y si ven a sus padres orando y leyendo la Biblia, pues ellos también lo van a hacer. Y el testimonio en sus vidas cotidianas les va a enseñar mucho más que 1000 palabras. Por todo esto que hemos compartido acerca de su desarrollo emocional, de sus palabras, la cantidad de palabras, frases, oraciones que pueden procesar, pero el aprendizaje por modelos pesa mucho más que todo lo que nosotros les podamos decir. Entonces, orar juntos es importante, ver a sus padres orar es importante, leer la Biblia juntos o ver a sus padres leyendo la Biblia juntos, tener un tiempo de alabanza con ellos, adorar a Dios con ellos, les va a enseñar muchísimo acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Claves para el maestro. La primera, pues, es ayudarles a procesar sus emociones. También es importante promover el pensamiento moral con actividades que les permita reconocer el bien y el mal. Este concepto que queremos que quede afianzado en sus mentes y en sus corazones, pues entonces pensemos cuáles son las actividades constantes que podemos estar haciendo con ellos que los ayuden a, pues, a reconocer lo que está bien y lo que está mal a la luz de la palabra de Dios. Una tercera clave como maestro de niños entre 2 y 5 años de edad en relación a su desarrollo espiritual es enseñarles lo valioso y lo amados que son por Dios, enseñarles acerca del amor de Dios, contar estas historias que nos demuestran que Dios nos ama. Todas estas historias que nos muestran y nos hablan acerca del amor de Dios son bastante importantes para los niños en estas edades. Como última recomendación o clave importante es fomentar la conexión familiar como un modelo de vida. Es importante que nosotros enseñemos a los padres de los niños en estas edades a modelar la vida cristiana, a modelar la fe, que sus hijos de nuevo los vean leyendo la Biblia, los vean orando, los vean buscando de Dios, los vean implementando los principios bíblicos, los vean reconociendo la diferencia entre el bien y el mal y conversando acerca de eso. Todas estas claves son sumamente importantes para que en estos procesos de enseñanza y el tiempo que Dios nos permita con estos niños entre los 2 y los 5 años de edad sean súper efectivos en esta hermosa labor que el Señor nos ha dado de extender el reino de Dios, de compartir su palabra y enseñar sus principios a los más pequeños. Ahora, hay otro aspecto bastante importante cuando nosotros estamos enseñando a nuestros niños entre 2 y 5 años, y esto es el proceso de aprendizaje. Hay una teoría que se llama la teoría del cono de aprendizaje que fue desarrollado por Edgar Dale. Es una herramienta visual que nos muestra cómo retenemos información. Y esto es también bastante importante porque no solamente eh, dependemos o estamos condicionados por las etapas
del desarrollo de los niños, si tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, sino que también hay un proceso de aprendizaje que ocurre dentro de nosotros por la forma en la que estamos hechos como seres humanos. Y esto, pues, este especialista llamado Edgar Dale nos desarrolló una herramienta maravillosa que nos ayuda a ver y comprender algo bien importante. Lo primero, o les doy tres claves importantes. La primera es que nosotros aprendemos más haciendo que escuchando. Si nosotros este taller lo hacemos práctico, ustedes van a aprender mucho más que solamente escuchándome en este video. La segunda es que la participación activa genera más retención de la información que nosotros queremos aprender cuando participamos activamente. Y la tercera es que las experiencias prácticas conectan mejor con la memoria emocional y la memoria cognitiva. ¿Cómo se ve esto? Aquí les dejo esta pirámide. Después de 2 semanas, nosotros tendemos a recordar, y entonces allí ustedes ven, 10% de lo que leemos, 20% de lo que escuchamos, 30% de lo que vemos, 50% de lo que vemos y escuchamos, 70% de lo que decimos y 90% de lo que decimos y hacemos. Entonces, o por ejemplo, este taller que usted está escuchando en este momento a través de este canal de YouTube, es muy probable que dentro de 2 semanas solamente pueda recordar el 50% de lo que está viendo y lo que está escuchando, ¿ok? De este video que usted está aprendiendo. Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros esta pirámide propuesta por Edgar Dale como maestros de niños en cualquier edad? Ya hemos visto las características de 2 a 5 años y ustedes adaptarán su enseñanza acorde a esas características. Pero también es importante tomar en cuenta este cono del aprendizaje y lo que se entiende como aprendizaje pasivo y lo que se entiende como aprendizaje activo. Entonces, si nosotros le pedimos a nuestros niños leer, no va a aplicar para este grupo de 2 a 5 años, pero cuando leemos solemos recordar el 10%. Entonces, si yo hago una clase en la que solamente leí una historia bíblica, en este caso para los niños de 2 a 5, probablemente ellos van a escucharme una historia bíblica, es muy probable que ellos van a recordar es el 20% de esa historia. Si nosotros hacemos imágenes y colocamos un franelógrafo, colocamos unas imágenes acerca de la historia bíblica, por ejemplo, que estamos enseñando y ellos van a observar las imágenes, entonces recordarán un 30% y quizás puedan recordar hasta un 50% si ellos están viendo las imágenes y nosotros estamos contando y narrando la historia, que es ese 50% de lo que vemos y escuchamos cuando miran una película, cuando observan un video. Y, por ejemplo, aplicándola a estas edades de 2 a 5 años, tenemos que saber que ha de ser un video corto, porque si le ponemos una película de 10, 15 minutos, pues no lo van a recordar ni siquiera el 50% o recordarán el 50% de los primeros 5 o 7 minutos, que es su periodo de atención promedio. Entonces, esta información es solo para tomar en cuenta esos detalles. Si yo estoy trabajando con niños pequeños, entonces, y quiero mostrar un video, bueno, vamos a pensar cuál es su tiempo de atención, vamos a pensar cuáles son, de qué tamaño puede ser la película, una película larga, corta, cómo la voy a hacer fraccionada, la voy a hacer completa, luego voy a reforzar haciendo tal y tal actividad para nosotros pues completar esos porcentajes de retención de la información que están recibiendo en nuestras clases. Luego venimos con el aprendizaje activo, que es como la base de esta pirámide, en donde nuestros chicos pueden recordar hasta un 70 y un 90% de lo que dicen o de lo que dicen y hacen. Quizás para esta etapa de 2 a 5 años de edad, el 70% de lo que decimos quizás habría que buscar herramientas y actividades bien específicas donde los motivemos a ellos a decir, quizás pueden cantar una canción, quizás pueden repetir frases o hacer dramatizaciones, hacer experimentos o hacer experiencias reales. También los va a ayudar a ellos muchísimo a recordar estas enseñanzas. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo la enseñanza de los 5 panes
los 2 peces, nosotros podemos llevar unos panes reales a nuestra enseñanza, podemos llevar unos peces reales a nuestra enseñanza y ellos van a recordar muchísimo más a que si nosotros colocamos una fotografía en donde están esos 5 panes y esos 2 peces, ¿ok? Entonces, esa es la importancia de esta pirámide. No es que poner una imagen con los 5 panes y 2 peces sea malo y llevar la actividad práctica es lo único bueno. No, no, tenemos que mantener un equilibrio entre ese aprendizaje pasivo y ese aprendizaje activo. Lo importante es que nosotros como maestros conozcamos esto para que no nos sintamos frustrados si nosotros hicimos alguno de nuestras enseñanzas con una de estas estrategias de aprendizaje pasivo y luego los niños la olvidan. No pasa nada, porque sabemos que la capacidad retentiva es menor a cuando hacemos un aprendizaje activo. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos tomar en cuenta? Bueno, que esas actividades o esos principios que yo he estado compartiendo a través de una estrategia de aprendizaje pasivo, más adelante lo tengo que reforzar. Quizás la siguiente semana que yo me vuelva a encontrar con los niños, yo tengo que repetir esa enseñanza o repetir ese tema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya yo sé que muy probablemente ellos solo recuerdan la mitad o menos de la mitad de lo que estuvimos conversando. Para eso es que nosotros queremos tomar en cuenta esta pirámide. Otro ejemplo práctico de este aprendizaje activo es, por ejemplo, la historia de Moisés cruzando el Mar Rojo. ¿Qué actividades puedo hacer yo que sean de este aprendizaje activo o que ellos puedan recordar más? Por ejemplo, podemos crear un túnel de telas azules para que los niños lo atraviesen. Esa experiencia que ellos van a vivir de atravesar el túnel les va a ayudar a ellos a recordar la temática. O podemos cantar una canción sobre la historia que está relacionada al repetir o al decir. Podemos preguntarles cómo se sentirían si fueran parte de ese pueblo que atravesó el mar. Cuando nosotros convertimos una historia bíblica en una experiencia para nuestros niños, esto toca sus corazones y permanece en sus memorias. El experimentarlo siempre va a traer más retentiva. Debemos mantener el equilibrio, no podemos hacer puras experiencias. Debemos equilibrar entre lo que es el aprendizaje activo y entre lo que es el aprendizaje pasivo. Lo que nosotros le vamos a pedir al Señor es esa sabiduría de cómo preparar esa receta. Tienes muchos ingredientes, tienes todas estas características que acabamos de conocer de los niños, tenemos estas formas de aprendizaje, estas estrategias y entonces, bueno, le vamos a pedir sabiduría al Señor de cómo debemos construir nuestra clase para que pueda tener un poquito de todas las cosas y sea de mucha bendición para, pues, formar el carácter, para despertar la fe de nuestros niños y para modelarles el amor de Cristo, que es lo que hemos recibido como llamado. Es el llamado que Dios nos ha hecho como maestros de niños en cualquiera de sus etapas. Hoy les estoy compartiendo sobre los niños entre 2 y 5 años de edad. Luego les voy a compartir otro taller para los niños de 6 a 8 y luego de 9 a 12 años de edad, porque como ustedes ven, en cada una de las etapas, pues nuestro desarrollo emocional, espiritual, físico es distinto y las estrategias que podemos implementar también cambian de acuerdo a cada uno de estos hitos del desarrollo de la niñez. Yo espero que este tiempo haya sido un tiempo de bendición para ti como maestro, como líder, para usted que está enseñando a niños en su congregación, en su comunidad y que este sea un tiempo que haya sido de bendición para tomar en cuenta todos estos detalles. En la descripción de este video te invito a descargar la guía que acompaña este taller en donde vas a encontrar pues un resumen de este contenido que hemos visto y además les he agregado a algunas actividades rompehielo, algunas actividades de juegos pasivos y de juegos activos que están adaptados para los niños entre 2 y 5 años de edad, que vale la pena aprendérselas, memorizárselas y tenerlas allí a la mano en nuestra memoria para cuando estemos trabajando con nuestros chicos pues podamos poner en práctica o una actividad de rompehielo
o una actividad de juego pasivo o una actividad de juego activo para pues hacer nuestras clases divertidas y para que nuestras clases sean pues lo mejor para nuestros niños y disfruten este tiempo que pasan con nosotros cada semana recibiendo las enseñanzas y los principios de la palabra de Dios. Recuerda que si te gusta este video, compártelo con quien consideras que puede aprender de él. Regálame un like y suscríbete a mi canal dándole a la campanita. Nos vemos en nuestro próximo taller. Dios te bendiga.